ocurre una cosa muy curiosa que nos da la dimensión de lo que es Alfredo Di Stéfano. Es que cuando nos preguntan cuál es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, decimos Alfredo y no nos sentimos culpables, ¿no? En cambio, cuando decimos quién es el segundo mejor, decimos Cristiano, pero nos da vergüenza que nos escuche un familiar de Puskás o de Gento, ¿no? Gento ganó 12 ligas y 6 Copas de Europa. O sea, es algo tan impresionante que solo un club puede competir con Gento, ¿no? No hay ningún jugador que esté a esa altura en título. Pero sí, hablamos de la influencia que tiene en el juego. Yo lo de Cristiano lo he visto muy pocas veces. Muy pocas veces. Hay algo además aguerrido en Cristiano que te recuerda a Di Stéfano también. Esa mala uva, ¿no? Esa sensación de sazón que le preside, que cuando pierde un gol, cuando un compañero no sé qué, da la sensación de que no es el más agradable, cuando los mete. Y cuando no es que no es el más agradable de los compañeros en el campo, ¿no? Parece, pero esa es la vida. Mediáticamente es un jugador tremendo también, no sé si habéis visto las últimas cifras, que es el jugador que tiene más seguidores en Twitter, con bastante diferencia sobre el siguiente. O sea, que realmente a nivel mediático, hoy en día quizás el deportista que más relevancia tenga a nivel mundial. Eso algo querrá decir, ¿no? Hasta el punto de que este fin de semana creo que va a volar un avión por Manchester pidiendo que vuelva Cristiano Ronaldo al Manchester. No, en serio, ¿eh? Es así, está... En la evolución es un poco, yo le he hecho falta únicamente un jugador más de equipo, ¿no? Que Alfredo sí era muy de equipo y Cristiano lo ha sido menos. Ahora yo creo que está en una evolución en ese terreno también buena, ¿no? Y yo creo probablemente veamos todavía al mejor Cristiano del que hemos visto. Es otra posición, ¿eh? ¿Más preguntas? La condición de... Espera. Sí, perdón. La condición de ser tan ambicioso puede tener alguna connotación de su primera vivencia infantil en el barrio en que vivía o la situación familiar. No sé si sus padres eran emigrantes italianos de varias generaciones. No, de 2 generaciones. Y su madre es de ascendencia francesa. Nació en Barracas, un barrio popular. De Boca. Sí, exacto, pero en una familia que tenía una buena condición económica. Él tiene recuerdos de la infancia, tenía recuerdos de la infancia, primero muy vivo, insisto, que la cabeza era un portento, ¿no? Y después muy tiernos. Decía que tenía un caballo, que cuando su madre preparaba una tarta, el caballo inmediatamente asomaba la cabeza por la ventana, qué sé yo. Historias de esas que te daban la sensación de que se remitían a una infancia feliz, ¿no? Y luego él decía que su padre tenía plantaciones de patatas y que él de pequeño estaba obligado a recoger patatas y que iba agachado con una bolsa detrás tirando patatas. Y decía que ese era uno de los secretos por los cuales tenía 2 piernas tan potentes, ¿no? Que le permitieron luego sacar tanta ventaja profesional. Y posiblemente las patatas sean el responsable también de que ya haya terminado sus días con una columna destruida que lo hizo sufrir muchísimo, más que el corazón incluso, ¿no? Pero nunca fue un jugador que diera mucha importancia al dinero, no tenía nada que ver con... No, además se enfadaba mucho cuando uno le decía, si tú jugaras en este momento serías hipermillonario y tal. Una pasión por el balón, la vieja, como decía. Pero yo creo que sí tenía un profundo sentido de la profesión. Sí, eso me refiero. O sea, el dinero importaba, había que ganárselo y había que ganárselo con esfuerzo. Pero él y por eso participó en la huelga y por eso cuando volvió a Argentina estuvo a punto de dejar el fútbol y a cultivar el campo de patatas. Habló con su familia, que no le importaba dejar el fútbol con 26 años porque él tenía una profunda dignidad futbolística en ese aspecto. Sí. En los años 50, en Argentina, has hablado de lo que es la posición fotográfica y cinematográfica en los espacios, en el campo. No se empezaba a vislumbrar que había un fútbol distinto de lo que se practicaba entonces en Europa, de que cada jugador tenía su puesto prefijado. No entiendo. Sí, que si en Argentina ya se empezaba a vislumbrar que el fútbol
¿Era cinematográfico? Sí. No, solo La Máquina, que fue el gran equipo de River. Una generación que marcó la historia del fútbol argentino, pero lo cierto es que todo el mundo recita aquel equipo con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Lustó, pero ese equipo jugó solo 17 partidos juntos, jugó muy pocos partidos, y luego lo fueron mechando con otros jugadores, y en alguno de esos partidos participó también Alfredo. Y yo creo que como uno imita lo que admira, él cuando fue a Colombia y cuando vino luego a Madrid, se sintió ya con derecho a invadir a otras zonas como hacían aquellos maestros con los que había jugado. Es verdad que en Barcelona, cuando estuvo aquellos 3 meses, el coche del que era entonces, no me acuerdo ahora, se le vino encima y le lesionó. Hay una historia ahí curiosa. Yo lo que creo es que, primero, nadie esperaba que ese jugador fuera a cambiar el mundo del fútbol, porque él era un jugador conocido, relativamente conocido, pero estaba en una liga fuera de la FIFA, Colombia, y por eso yo creo que todo ese debate que se ha producido de dónde debió jugar, si en el Madrid y el Barcelona, es un debate un poco tramposo y a posteriori, porque no creo que ni el propio Madrid ni el Barcelona tuvieran la sensación de que ese jugador iba a tener esa trascendencia histórica. Pero era un jugador de 27 años y en ese sentido había jugadores, yo creo que en Europa y desde luego en Argentina, tanto más famosos que Di Stéfano. Lo que nadie esperaba es que en esos 8 o 9 años siguientes este jugador transformara el fútbol y le diera al Madrid los títulos que le dio y la posición preeminente. Al Barça le dio otra cosa, le dio una especie como de saudade, ¿no? Esa idea de no pudimos tener a Di Stéfano, no pudimos... terminó por generar esa imagen un poco depresiva en el Barça que se instaló durante casi 30 años. O sea, el tema de Di Stéfano ha sido recurrente, es un club que también vendió luego a Luis Suárez cuando estaba en su mejor momento, y creo que yo creo que el barcelonismo cayó en una especie de tristeza inútil que le hizo al Barça pues, un equipo muy vulnerable. Durante 30 años, del 60 al 90, solo ganó 2 ligas. Por eso sí creo que Cruyff es el que olvidaros de Di Stéfano y de todas esas historias, y vamos a instalar aquí un modelo de juego que nos haga reconocibles, y de ahí ya sabemos lo que ha sido el Barcelona. Pero sí creo que la influencia de Di Stéfano, la no llegada de Di Stéfano al Barcelona y los éxitos que tuvo en el Madrid, activaron un mecanismo un poco tristón en el Barcelona. Tenemos que terminar ya. Una pregunta corta que falta y una respuesta corta. Buenas tardes. Estoy aquí atrás. Sí. Levanto. Estoy aquí atrás. Bueno, yo quiero agradecer la conversación que habéis tenido. El tema principal era la generación de valores, de si realmente Di Stéfano encarnaba los valores del fútbol y si el Real Madrid también los asumía como tal. Y entre la conversación han salido un par de detalles que a mí me chocan un poquito. Si los que somos un poquito relacionados con la educación tenemos que enseñar el deporte diciendo que hay que hacer trampas, que las hacía Di Stéfano. No. Hay que ser maleducado algunas veces, porque lo era de vez en cuando, o había que ser un poquito más agresivo de lo normal. No sé si eso, yo por poner una nota negativa a todo esto, no sé si al final estamos hablando de unos valores que son positivos, que creemos que son positivos y hablamos como tales, y que luego a la hora de transmitirlos, pues a lo mejor no podemos decir que hay que hacer eso. No sé, es una... Después de la conversación me quedo así un poquito con dudas. No, yo debo decir que negativo discordante. nos hemos explicado muy mal si hemos dejado la sensación de que Di Stéfano era tramposo. Di Stéfano era un jugador muy leal, lo que pasa es que tenía una personalidad volcánica que hacía pesar sobre el partido, sobre el árbitro, sobre sus adversarios, sobre sus compañeros, pero eso no lo convertía en ningún caso en un jugador desleal, sino en un jugador de una personalidad superior.
Era agresivo, pues mentalmente agresivo, pero no era físicamente agresivo. No habrá ningún caso de un jugador al que Di Stéfano haya lesionado. Y en cuanto a los valores, yo creo que quedó muy bien explicado. Cuando uno habla de los valores que caracterizan al Real Madrid, en mitad de la frase uno nunca sabe si está hablando del Real Madrid o de Alfredo Di Stéfano. Hasta ese punto la personalidad de Alfredo impactó en el club. Y el sentido colectivo, la humildad, entender que él era un jugador sobre todo de equipo, el que desprecia absolutamente que lo traten como alguien especial, todo eso yo creo que conviene considerarlos como grandes valores, no solo como valores. Especialmente la humildad. Estamos fuera de hora ya. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Emilio. Gracias a los